Lo primero que quisiera mencionar tiene que ver también con algo que ya mencionó Omar, y es con esto de el lugar del Estado, qué lugar le damos al Estado en los procesos de transformación social de carácter radical, ¿no? Es decir, hoy en día muchos movimientos, organizaciones, colectividades, en efecto hacen alusión a la imposibilidad, incluso una imposibilidad ya de carácter histórico, de tomar el Estado para así realizar una transformación social general o generalizada de corte radical. Lo que se planteó durante mucho tiempo en el marco de muchas organizaciones revolucionarias era que era preciso hacer primero una revolución política que le diera paso en general a una revolución social, ¿no? Es más o menos es el asunto, en donde la revolución política pasaba pues por una toma del Estado, el clásico problema de la toma del Estado, del poder estatal, para luego darle paso al deshacimiento, de hecho, del Estado e instaurar, pues, eventualmente una sociedad postcapitalista de carácter socialista o comunista, en donde ya no existiera el Estado y ya no existieran en general las clases sociales, y la dominación y la explotación de los seres humanos. Y hoy le podríamos añadir, y con mucha fuerza, también procesos de dominación donde ya no existan procesos de dominación y explotación entre los seres humanos y los no humanos, ¿no? Y la naturaleza en general. Hoy en día, pues obviamente le podríamos ya añadir explícitamente esa dimensión ecológica, si se quiere. Em, entonces, por una parte tenemos este problema, ¿no? El problema o el argumento más bien de quienes dicen ya no es posible plantear la revolución social o un proceso social, un proceso de transformación social radical que implique primero una revolución política entendida como la toma del Estado para luego pues llegar a otro estadio en donde incluso el Estado haya desaparecido. Eh, yo estoy de acuerdo con esa lectura en términos generales. Me parece que incluso esta idea de que primero hay que pasar por una revolución política para luego realizar una revolución social en general, pues históricamente ya no tiene las condiciones que hicieron que fuese pensable en otros momentos históricos. Entonces, en términos generales, yo estoy de acuerdo con ese argumento, con esa idea, pero considero que la alternativa no es simplemente, sencillamente, abandonar el Estado de manera absoluta, ¿no? Es decir, creo en la imposibilidad histórica de primero realizar una revolución política para en general realizar una revolución social, pero al mismo tiempo considero que el Estado y ciertas instituciones asociadas al Estado siguen siendo importantes, y no podemos o abandonarlas al Estado o a sus instituciones. em, eh, eh, y por ende creo que es necesario ir más allá de la dicotomía adentro, afuera o con contra el Estado. Ese es de hecho el planteamiento que quisiera aquí realizar. No necesariamente defender, pero sí quisiera de entrada realizar ese planteamiento. Me parece un planteamiento sobre todo provocador, ¿no? Repito, la idea de que es necesario ir más allá de la dicotomía adentro-afuera respecto al Estado y sus instituciones o con contra el Estado. La dicotomía con el Estado o contra el Estado. Me parece que al día de hoy hay una serie de lecturas, de corrientes, de autoras, de autores que plantean una serie también de caminos que van más allá de estas dicotomías y que resultan tremendamente afines a lo que podríamos considerar en general pues, los estudios sobre el poscapitalismo. ¿Por qué? Porque yo creo que los estudios sobre el poscapitalismo o para o del poscapitalismo am, constituyen un campo innovador que surge a partir de ciertas imposibilidades históricas, es decir, a partir de la imposibilidad de seguir pensando como antes, porque ya no vivimos como antes, ¿no? Como en una buena parte del siglo XX. Entonces hoy requerimos pensar de otra manera la transformación social o la revolución, si queremos seguir empleando pues ese concepto más clásico.
Pero asimismo, creo yo que necesitamos también pensar de otra manera al Estado y sus instituciones. Y para eso, pues ya existen un montón de autores, autoras, corrientes que, pues sí, se encuentran desde hace un buen tiempo planteando alternativas. Listo, esos son mis puntos de partida, ¿no? Allí me ubico inicialmente. Esa es quizás la problemática en la que me contextualizo. Em, bueno, dicho esto, me gustaría en primer lugar entonces dibujar un panorama inicial clásico para luego mirar los posibles desplazamientos respecto a ese panorama inicial clásico. Entonces, ¿cuál es el panorama inicial clásico? El panorama inicial clásico tiene que ver con las diferentes tradiciones revolucionarias o radicales y su respectiva comprensión del Estado y las instituciones asociadas al Estado. Por lo menos en el contexto de la modernidad occidental, ¿no? O de la modernidad colonialidad, si se quiere, ¿no? Por lo menos en ese contexto. Am, ¿Cuáles serían esas grandes tradiciones revolucionarias y su respectiva comprensión del Estado y sus instituciones? Serían tres grandes tradiciones, tres grandes tradiciones. Primera tradición, una tradición que no se conoce o a veces no se delimita lo suficientemente bien, que podríamos denominar la tradición republicano-democrática radical o republicana popular, el republicanismo popular de corte también profundamente, repito, democrático. Esa sería una gran tradición clásica para pensar la revolución o los procesos de transformación social radicales. De un tiempo para acá en América Latina y en otras latitudes, ha revivido la idea del republicanismo popular o democrático radical. Por ejemplo, hay una autora relativamente joven, eh, eh, que es Luciana Cadagia, que en los últimos años se ha escrito mucho desde esa perspectiva, ¿no? La perspectiva del republicanismo plebeyo, del republicanismo popular o de un republicanismo afín a cierta radicalidad democrática. Entonces, esa es una tradición muy, muy antigua que ahorita vuelve a emerger, pero que es muy antigua, que es clásica, es uno de los tantos modos de pensar el tema de la transformación social o de la revolución, si se quiere. Y no solo política, ¿no? La revolución no solo política, sino la revolución social en general, me atrevería a decir. Y luego están las dos grandes tradiciones pues más conocidas en el contexto de la modernidad occidental, que son el anarquismo en sus diferentes variantes o vertientes. Particularmente me ubico en las que tienen un carácter social o colectivo. Ahí estaría el anarcocomunismo, estaría el colectivismo, el anarcocomunismo, por ejemplo, cuyo gran referente es Malatesta, el anarcocolectivismo, cuyo gran referente es Bakunin, el socialismo libertario, que encuentra un gran referente, por ejemplo, en Gustav Landauer. En fin, estarían las tradiciones anarquistas que formarían parte de esta gran tradición del anarquismo, que tiene no solo vertientes colectivistas, comunitaristas, socialistas, comunistas, sino también vertientes individualistas que no se deben confundir con los libertarianos de hoy en día, ¿no? Hay toda una tradición anarcoindividualista que se remonta, por ejemplo, a autores como Benjamin Tucker, autores como Émile Armand, entre otros. eh, y bueno, repito, no debemos confundir con este liberalismo radicalizado que, por ejemplo, gobierna hoy en Argentina, ¿no? Con Milei y eh, su denominado impulso anarcocapitalista. Entonces, simplemente de paso hago esa distinción. Pero bueno, ahí tenemos una tradición que es la tradición anarquista y luego tendríamos obviamente la tradición socialista y comunista de corte marxista. De corte marxista y por lo tanto estatista o que de alguna manera pasa por el Estado a la hora de pensar la revolución
social en general o los procesos radicales de transformación social. Entonces me ubico de entrada en esas tres grandes tradiciones: republicanismo popular o radicalmente democrático, anarquismo, las diferentes corrientes anarquistas y las diferentes corrientes socialistas y comunistas de raigambre marxista o marxistas. Bueno, me gustaría entonces muy rápidamente mirar cómo se concibe en este contexto el poscapitalismo, ¿no? Y cuál es el lugar del Estado entonces en estas diferentes tradiciones. Eh, Quisiera detenerme un poquito en la tradición del republicanismo popular o democrático radical, porque, repito, es una de las menos conocidas y que hoy de nuevo está experimentando un resurgimiento y un resurgimiento en diversas claves, no en una sola. Allí históricamente encontramos autores o referentes teóricos, filosóficos, como por ejemplo Aristóteles. No todo republicanismo, aquí voy a hacer una precisión, no todo republicanismo es revolucionario, ni de izquierdas, ¿no? Ni todo republicanismo está interesado en pensar procesos radicales de transformación. Pero en términos generales, encontramos una serie de autores y autoras que hacen parte de esta tradición republicana. Mm, Algunos más hacia la derecha, otros más hacia la izquierda, e incluso algunos de ellos abiertamente revolucionarios. Entonces, el primer gran referente que se suele citar en esta tradición, en términos generales, no necesariamente revolucionario, sino en términos generales, estoy hablando del republicanismo en general, el primer gran referente es Aristóteles, o uno de los primeros grandes referentes. Luego tenemos a una serie de autores vinculados a la experiencia de la República Romana, de la Roma antigua. Tenemos también aquí a Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es uno de los grandes republicanos, históricamente hablando, de los grandes referentes del republicanismo. Y hay lecturas tanto ortodoxas como heterodoxas de Maquiavelo, como también las hay, por ejemplo, de Aristóteles, pero más aún de Maquiavelo, ¿no? Hay lecturas ortodoxas, profundamente conservadoras, que cuando hablan de Maquiavelo para hacer alusión particularmente, por ejemplo, al tema de la razón de Estado, que implica una gran concentración de poder. Y obviamente ahí el gran texto de referencia es El Príncipe, y cierta lectura del Príncipe, pero también hay lecturas heterodoxas de Maquiavelo. Y lecturas heterodoxas que incluso son de corte revolucionario, como las lecturas que hace Gramsci, la lectura que hace Gramsci, la lectura que hace Althusser. Todos ellos son maquiavelianos, pero maquiavelianos que nos presentan a un Maquiavelo revolucionario, en donde su gran texto de referencia, uno de sus grandes textos de referencia, El Príncipe, se tiene que leer de la mano de otro de sus grandes textos políticos, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio. En donde Maquiavelo se muestra en El Príncipe, al parecer profundamente autoritario, dictatorial, pero en los discursos se presenta como un republicano, y además un republicano popular y revolucionario. Entonces, claro, han aparecido una serie de discusiones de cómo hacer compatibles ambos textos y una serie de lecturas. Una de esas lecturas, por ejemplo, las hace otro gran republicano que es Spinoza. Spinoza recupera a Maquiavelo, lo presenta como un republicano, pero además como un revolucionario y un defensor de la libertad a ultranza. Y aquí aprovecho pues para mencionar otro gran referente entonces de la tradición republicana, y republicana en este caso democrática, y democrática radical, dirían muchos, como por ejemplo Negri, que es Spinoza. Entonces Spinoza también estaría dentro de esta tradición. Dentro de esta tradición, en términos generales, también podemos ubicar a Rousseau, que por supuesto también ha dado lugar a muchas posturas o perspectivas más bien vinculadas a la derecha del espectro político, o más bien conservadoras. Podemos encontrar también referentes políticos e intelectuales como Bolívar. Bolívar también para muchos es profundamente maquiaveliano.
Por ahí tengo un texto en donde se hace toda una relectura de la Carta de Jamaica, mostrando que es una carta profundamente imbuida de las ideas maquiavelianas de Maquiavelo y que en donde se lo cita casi que literalmente, pero haciendo referencia a otro autor. Si mal no estoy, es a Montesquieu, pero en realidad es Maquiavelo, solo que él no podía hacer alusión a Maquiavelo, pues porque obviamente estaba prácticamente vetado, ¿no? El nombre de Maquiavelo pasó a ocupar, pasó a ser casi que un nombre maldito, y de ahí pues obviamente el término maquiavélico, ¿no? Como sinónimo de algo tremendamente negativo, de una persona manipuladora, malvada, etcétera, etcétera. En fin, también encontramos en esta tradición autoras como Arendt, como Hannah Arendt. A Arendt es muy difícil clasificarla, pero quizás donde mejor la podríamos clasificar es dentro de una tradición republicana. No revolucionaria. No creo que Arendt sea una autora revolucionaria o cuyo interés sea pensar la revolución o la transformación social radical, pero ciertamente sí hace parte de una tradición en términos generales republicana. Entonces, bueno, esto también lo digo porque me gustaría distinguir los republicanismos de las corrientes y las tradiciones liberales. A veces se piensa que hablar de republicanismo es necesariamente hablar de liberalismo y no es así. No es así. De hecho, hay tradiciones republicanas y liberales o antiliberales. Entonces, la relación entre el liberalismo y el republicanismo no es una relación fluida, perfecta, aunque históricamente muchos estados han combinado justamente elementos republicanos con elementos liberales. Y allí pues obviamente aparece un republicanismo mucho más de corte conservador, ¿no? Asociado a la derecha del espectro político, más bien. Bueno, eh, entonces me voy a concentrar en primer lugar en los elementos característicos del republicanismo, especialmente democrático radical o popular. ¿Y cuáles son esos elementos? En primer lugar, se trata de una tradición que entiende o que comprende la política como no dominación. Aquí la política se expresa como no dominación. Y eso es algo que también ha desarrollado, por lo menos en buena parte, un autor que es Philippe Petit. Petit ha relacionado a la tradición republicana con esta idea de la libertad particularmente como no dominación en el caso de Philippe Petit, pero yo me atrevería a decir que no solo se trata de una defensa de la libertad como no dominación, sino de la política en general como no dominación. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque esto se puede interpretar de muchas maneras, de muchas formas. Em, em, yo creo que aquí es necesario entonces pensar en primer lugar en la dominación en relación con las formas en las que se expresa de manera clásica justamente la dominación, ¿no? Es decir, la pregunta es cuáles serían las instituciones clásicas de la dominación o que implican relaciones de dominación. Y las más clásicas, las más conocidas, son por supuesto la esclavitud y la servidumbre. Entonces, las relaciones clásicas de dominación o las instituciones clásicas de dominación son la esclavitud y la servidumbre. Y la esclavitud y la servidumbre tienen una particularidad. Y esa particularidad es que, bueno, tienen por lo menos dos particularidades, no una, sino dos particularidades. La primera particularidad es que hay una relación de mando y subordinación o mando y obediencia. Mando y subordinación, mando y obediencia. Esa es la primera gran particularidad que constituye las instituciones y las relaciones de dominación. Pero además, en segundo lugar, o la segunda particularidad, es que en las relaciones clásicas de dominación, o en general me atrevería a decir en las relaciones de dominación, quien obedece el mandato porque le conviene a quien manda. ¿Mm? Eso es fundamental. Entonces, hay un mandato, se profiere un mandato, una norma, una ley, un imperativo, pero ese mandato le conviene a quien manda.
no a quien acoge u obedece el mandato, ¿no? Es decir, quien está subordinada o subordinado. Em, entonces, aquí hay un gran quiebre que hace la tradición republicana, y el gran quiebre que hace la tradición republicana es, en primer lugar, decir, bueno, tenemos que pensar en comunidades políticas que vayan más allá o que constituyan un rechazo de las formas clásicas de dominación, que son la servidumbre y la esclavitud. Entonces, una comunidad política que confunda a sus integrantes, a quienes la componen, que los confunda o las confunda con siervos o con esclavos, no es una comunidad política republicana, ¿no? Ese es un primer punto importante. Esto nos sirve para pensar, por ejemplo, los estados latinoamericanos. Para muchas personas, los estados latinoamericanos tienen un carácter profundamente señorial, e incluso neoesclavistas. Se expresan en muchos territorios a través de relaciones incluso neoesclavistas. Y aquí pues ya hemos hablado un poco a lo largo de hecho del diplomado de cómo el capitalismo pues implica un abigarramiento, ¿no? O un cruce, una imbricación de diferentes, no solo modos de producción, sino también de diferentes tipos de relaciones de dominación. Nuevas formas de servidumbre, nuevas formas de esclavitud, nuevas formas también de vivir comunitariamente, pero incluso articuladas a las lógicas del capital en términos generales, ampliados, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de una tradición republicana, popular o democrático radical, todo eso sería incompatible, ¿no? Es decir, que las formas políticas o político-estatales sean formas profundamente señoriales, serviles, incluso neoesclavistas, todo eso sería incompatible con cómo piensa en la comunidad política esta tradición republicana popular o incluso plebeya o democrático radical. Entonces, en ese sentido, la política es pensada como no dominación. ¿Eh? La política en ese sentido es pensada como no dominación. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que la comunidad política, hablar de la comunidad política de carácter republicano no es lo mismo que hablar de Estado o de Estado específicamente moderno. Y claro, esto es evidente, ¿no? Cuando nos referimos, por ejemplo, a la República de Florencia, que intentaba pensar Maquiavelo en su tiempo, en el siglo XVI, ahí no había aparecido el Estado moderno. Y por lo tanto no había acontecido esta brutal centralización de la fuerza y del poder que implica la constitución de los estados absolutistas, que son la base de los estados modernos que pretenden monopolizar el uso de la fuerza, como diría Max Weber, ¿no? Nada de esto había acontecido. Entonces, en ese sentido, el republicanismo no es necesariamente, o no implica, más bien, no implica necesariamente una defensa del Estado moderno. Uno puede ser republicano, puede adherirse a muchas de las tesis del republicanismo popular o democrático radical sin que eso pase por una defensa o una defensa, de defensa a ultranza del Estado moderno o moderno colonial. Entonces, hay comunidades políticas, es posible pensar, concebir, y además históricamente han existido comunidades políticas republicanas no estatales, entendiendo lo estatal en relación específicamente con la forma Estado moderno o moderno colonial. Y allí, por ejemplo, la experiencia del propio Maquiavelo es interesantísima. Maquiavelo vivió en una Florencia republicana, pero republicana oligárquica. Y mientras él estuvo vivo, esa república oligárquica, que era gobernada por la familia Medici, la hegemonía de los Medici, que duró como unos 300 años, ¿no? Eso fue algo que duró cientos de años, algo de muy largo aliento. Y en ese contexto, en el contexto de la Florencia
gobernada por los Medici, bajo la hegemonía de los Medici, Florencia había adoptado una forma republicana, porque los Medici no eran una familia noble. Con el paso del tiempo, se convirtieron no solo en burguesía, sino en una burguesía asociada a las formas de la nobleza, y de hecho empezaron a adquirir títulos nobiliarios. Pero el caso es que Florencia era una comunidad política republicana, pero republicana oligárquica, no republicana popular. Y el desafío que se planteaba Maquiavelo era transformar esa república oligárquica, gobernada por los Medici, bajo la hegemonía de los Medici, en una república de carácter democrático radical o popular. Eh, y lo que constataba Maquiavelo es que para su tiempo no había las condiciones justamente materiales para que eso pudiera suceder de golpe, pero además porque ya lo había intentado. Ya lo había intentado junto con Savonarola, es decir, aquí participaron muchos nombres que pasaron a la historia en este experimento revolucionario para instaurar en Florencia una república popular. Esa república popular, bueno, no sé si conozcan algo de esta experiencia, pero en la República, Maquiavelo participó, lo digo de manera clara, Maquiavelo participó en una revolución no solo política, sino social. De carácter renacentista en pleno siglo XVI, en donde también participó Savonarola. Esa república implicó una democracia tan radical que de hecho apelaba a la posibilidad de ocupar ciertos cargos públicos por sorteo. ¿Mm? No era simplemente una democracia en donde los cargos se ocuparan a partir del sufragio de la votación, sino que incluso se llegó a plantear que los cargos eran designados por sorteo, cívico, que es de hecho una de las formas de la democracia radical que aparecieron ya en la Grecia antigua. Eh, pero además había una asamblea compuesta por un montón de personas, una asamblea inmensa, obviamente había toda una renovación de las tradiciones, particularmente de la mano que iba de la mano de una crítica radical de la Iglesia Católica y del poder religioso y por lo tanto ideológico de la Iglesia Católica, que fue la parte que adelantó, que contribuyó a adelantar justamente Savonarola, que el propio Maquiavelo lo llamaba el profeta desarmado. ¿Y por qué el profeta desarmado? Porque claro, ellos hicieron esta pequeña revolución, se instauró esta república ya no oligárquica, sino más bien de carácter popular e incluso democrático radical, pero fue rápidamente aplastada. Fue rápidamente aplastada y los Medici volvieron al poder. Entonces ahí es cuando Maquiavelo se da cuenta de que no es posible hacer la revolución sin tener en cuenta justamente las condiciones de posibilidad históricas. Em, ¿Y qué se le ocurre? Pues lo que se le ocurre es justamente buscar un nuevo príncipe, es decir, una persona capaz de centralizar por lo menos transitoriamente la fuerza, pero de modo democrático radical, es decir, un príncipe que no es como los demás príncipes, un príncipe que no es simplemente un príncipe más de la nobleza o un burgués, como lo eran los Medici, que quisiera volverse noble y por lo tanto tratar a sus ciudadanos realmente como súbditos o como siervos, sino que lo que buscaba era un príncipe nuevo, y justamente esa es toda la relectura que hace Gramsci, ¿no? La idea del partido como príncipe, pero que no se trata del partido político. Entonces se trata de buscar un príncipe que no existe, que no es como los demás, para llevar a cabo transformaciones de carácter democrático radical o popular. Pero ¿por qué se necesita un príncipe? Pues porque se necesita justamente darle algún tipo de sostén a la revolución. Y ese es el momento justamente en donde aparece cierta forma estatal. Porque claro, si hay una concentración de poder, entendida en primer lugar como concentración de violencia o de fuerza en el príncipe, pues allí hay uno de los elementos que van a pasar a ser constitutivos con el tiempo del Estado moderno, ¿m? Que es la violencia organizada. Pero esa fuerza se necesita para defender el proyecto revolucionario,
que va a ser un proyecto que finalmente va a desechar la figura del príncipe y por lo tanto esa concentración de poder y particularmente de fuerza física. Y va a dar lugar, le va a dar lugar a una república de carácter en sentido estricto, democrático radical o popular. Como ustedes ven, eso fue profundamente o fuertemente retomado por varias tradiciones marxistas. ¿No? Que invocaban, pues la idea de que el Estado era necesario transitoriamente, porque o si no se iba, o las otras fuerzas iban a aplastar rápidamente la revolución. Eso, por ejemplo, también lo dijo Lenin en su momento respecto a la Comuna de París. Lenin lo decía, de hecho, en El Estado y la Revolución, de manera clara. Decía, la Comuna de París nos enseñó que se necesita concentrar la fuerza para defender transitoriamente la revolución, es decir, un momento principesco, pero para darle lugar al deshacimiento del propio Estado y de hecho de la dominación en general. Entonces, claro, esa es una de las tradiciones, ¿no? La tradición republicana revolucionaria, diría yo. Ahí también podemos meter a Spinoza. Si uno lee el tratado político de Spinoza y el tratado teológico político y todo lo que vivió en el marco de la República de los Hermanos de Witt o de Witt en las Provincias Unidas o la Holanda de la época, uno va a encontrar también todo un ímpetu, una fuerza revolucionaria de corte republicano que también hoy en día pues se está retomando de diferentes maneras. O sea, también menciono todo esto porque ya nos habla del presente, ¿no? Es otra forma de concebir las instituciones políticas en clave postcapitalista de la mano del republicanismo, que no tenemos que confundir con la democracia representativa liberal o el liberalismo u otras corrientes. Bueno, entonces ese es el primer elemento, la política como no dominación. ¿Mm? Ahora, segundo aspecto relacionado con la política como no dominación. Me quiero detener mucho acá porque creo que es muy importante este asunto, esta discusión. Nos dice muchas cosas en clave contemporánea. Segundo elemento de la política concebida como como no dominación. Eh, Esto admite que las comunidades políticas de carácter republicano pueden tener diferentes formas. Pueden tener formas, para decirlo en términos de las formas o regímenes clásicos, regímenes políticos clásicos o formas clásicas de gobierno, pueden adquirir formas más bien tendientes a la monarquía o más bien tendientes a la aristocracia o más bien tendientes a la democracia. Y esto es muy curioso y eso también de hecho está en Spinoza. Spinoza, que es un demócrata radical para su época, hoy en día no lo consideraríamos, no consideraríamos esas ideas quizás como democráticas radicales o muchas de ellas no las consideraríamos así, pero para su época Spinoza, siglo XVII, Provincias Unidas o Holanda del siglo XVII, para ese contexto, para esa época, las ideas de Spinoza eran profundamente revolucionarias y profundamente, radicalmente democráticas. Ese Spinoza, profundamente democrático, muchos dirían radical, sostiene en la línea republicana que una comunidad política republicana puede ser incluso una monarquía, una aristocracia o en sentido estricto una democracia. Eso es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque uno diría, no, pues si uno es republicano, pero a su vez demócrata radical, pues uno nunca se le ocurriría asociar la forma república ni a la aristocracia ni a la monarquía. Pero resulta que Spinoza dice, no, no es así. No es así, no es así porque en primer lugar, las formas puras de gobierno difícilmente existen. Y este es un tema también que creo que es un gran tema de discusión, ¿no? El de las formas puras de gobierno. Hablamos necesariamente de una oposición radical entre, para decirlo en términos de las formas clásicas, entre monarquía, aristocracia o democracia, o más bien entendemos que las diversas comunidades políticas tienen elementos aristocráticos, elementos monárquicos y elementos democráticos, y lo que es interesante pensar es en qué elemento prima. ¿Mm? Por ejemplo, de Spinoza decía, pensemos en la comunidad política hebrea bíblica, ¿no? Que aparece en la Biblia, que Spinoza también es muy conocido por leer de manera
crítica a la Biblia e histórica. Y dice, pensemos la comunidad política hebrea. Mm, ¿Cómo estaba constituida? Estaba constituida por la figura monárquica de Moisés inicialmente. Moisés, que había sido educado por los egipcios y por lo tanto sabía mucho de política. Por eso su figura es central en Spinoza. Entonces, esa comunidad política hebrea tenía un componente monárquico que estaba expresado en la figura de Moisés inicialmente, pero también tenía el Consejo de los Ancianos, que era la dimensión, si se quiere, aristocrática, y luego estaba el pueblo hebreo, que era muy importante, ¿no? Y que había acabado de ser liberado de la esclavitud respecto a- al, a- de la esclavitud, del yugo, ¿no? De los egipcios. Entonces tenemos los tres componentes, el del pueblo, el del Consejo de los Ancianos y el de Moisés, que son el componente democrático, el componente aristocrático y el componente monárquico. Pero si uno se pone a examinar, de hecho, las diferentes formas políticas a lo largo de la historia, uno se va a encontrar con que esos componentes suelen estar presentes, pero en diversas dosis, ¿no? En diversos grados. Y quizás valdría la pena pensar si concebir escenarios postcapitalistas pasa no por un rechazo absoluto de una u otra forma política, el Estado o una u otra forma de gobierno, sino más bien de pensar en combinaciones en donde prime y de manera profunda el elemento democrático. Eh, es algo que quiero dejar planteado, ¿no? En clave entonces postcapitalista. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrascamos en discusiones que parecen ser discusiones tremendamente ideales e idealistas, en el sentido de que pensamos sobre formas puras, ¿no? Entonces pensamos en clave de un absoluto autogobierno que rechace cualquier tipo de jerarquía, o pensamos en clave de una exclusión radical entre monarquía y democracia, y resulta que no, que históricamente más bien los cuerpos políticos, las comunidades políticas expresan combinaciones, combinaciones en donde la idea es que prime un elemento sobre los demás, ¿no? Y de hecho contenga, por ejemplo, los posibles elementos de carácter monárquico. Pero bueno, desarrollar todo esto implicaría también un montón de tiempo, pero dejo ahí planteada la discusión, abierta la discusión. La discusión es, ¿pensar en clave poscapitalista implica pensar entonces gobiernos puros y comunidades políticas puras, o más bien aceptar esa impureza y apostarle por que el balance esté del lado de la democracia radical? Yo me orientaría a esta última opción antes que pensar en clave de formas políticas puras, que me parece que no ayuda mucho porque la realidad es siempre más compleja que eso. Em, bueno. Segundo elemento de la tradición republicana popular. El segundo elemento, todo lo anterior tenía que ver con la política como no dominación, que es lo que me parece más importante para pensar en clave postcapitalista y que hoy en día se está recuperando para pensar en otros escenarios, ¿no? Entonces voy a mencionar otros elementos, pero mucho más rápidamente. Entonces, segundo elemento. Eh, los autores y las autoras y las corrientes republicanas también suelen hacer alusión a la idea de que deben imperar las estructuras o las leyes o las normas y no las personas. ¿Mm? Eso es clave, ¿no? Hay que construir toda una arquitectura que en el caso del republicanismo democrático radical o popular, pues esa arquitectura ya sea democrática, ¿no? De entrada, pero se trata de toda una arquitectura en donde lo que impere sea esa arquitectura, ese armazón vivo y no personas. La comunidad política no puede estar a merced de las personas y mucho menos individualmente consideradas, porque allí, y esto es una derivación lógica del punto anterior, porque entonces estaríamos concibiendo la política en clave de dominación, ¿no? En donde hay amos o señores
y en donde justamente las normas son proferidas en función de sus intereses particulares y no de quien obedece la norma o la ley o el mandato o lo que sea. Entonces, tenemos aquí el imperio, lo que se conoce de manera más clásica como el imperio de la ley, solo que eso suena bastante fuerte y lleva a confusiones si lo pensamos en clave revolucionaria, pero de lo que se trata es del imperio, de las estructuras que de por sí ya deben ser profundamente populares, plebeyas o democráticos radicales. Eso es lo que debe imperar antes que las personas individualmente consideradas, ocupando pues cargos públicos, sea como fuere que se consideren, ¿no? Tercer elemento, que se deriva además del anterior. Si es así, si lo que impera es esa estructura viva y ya con una carga política históricamente producida, constituida, entonces hablamos nuevamente no de ni de amos ni de señores, sino en sentido estricto de mandatarios para quienes ocupan ciertos cargos públicos. Y aquí aparece una idea que es una idea que también está presente en Enrique Dussel, que es la idea del poder obediencial, ¿no? El mandatario ejerce en sentido estricto un poder obediencial. ¿Por qué? Porque mandatario no es quien manda, mandatario es realmente quien lleva un mandato, quien obedece un mandato. Mandatario es quien obedece un mandato, no quien manda. Quien manda en última instancia, en una forma política republicana, popular o democrático radical, quien manda siempre en última instancia, pues es el propio demos, ¿no? El propio pueblo en su pluralidad inherente. Pero quienes ocupan funciones de cargos públicos, pues claro, tienen que llevar a cabo mandatos concretos, pero esos mandatos no surgen de ellos, sino que surgen del pueblo, del demos, en su pluralidad inherente. Y por lo tanto, aquí aparece con fuerza la idea del mandatario, mandatario como aquel que retoma un mandato popular. Y no puede hacer otra cosa que no esté dentro del marco de ese mandato popular. ¿Por qué? Pues porque el cargo no el cargo que desempeña es un cargo que está en función de la comunidad política en su totalidad, ¿no? Y no de sus intereses particulares. Si estuviese ese cargo en función y esos mandatos en función de sus intereses particulares, volveríamos a pensar a la política como dominación. Y por lo tanto, ese mandatario se convertiría en una suerte de señor o amo, cosa que es rechazada, como ya he dicho varias veces, por parte de esta tradición. Entonces, hablamos de mandatarios, de quienes llevan un mandato, de quienes mandan obedeciendo los mandatos populares y no de quienes mandan simplemente mandando, como diría Enrique Dussel, recuperando justamente ciertas ideas zapatistas y que están ancladas, de hecho, en muchas comunidades indígenas presentes en Abya Yala. Y aquí hay una discusión, un encuentro que puede ser bastante interesante, ¿no? Pensar justamente estas formas políticas indígenas, comunitarias, que ya tienen figuras similares a la del mandatario con las tradiciones republicanas revolucionarias. Ese híbrido podría ser bastante interesante para repensar ciertas instituciones. Eh, Uno de los intentos, pues obviamente es el que ha hecho Enrique Dussel, que rechaza justamente pensar el poder como dominación y la política como dominación, y por eso habla del poder obediencial, que nos dice a grandes rasgos que quien manda no manda mandando, sino que manda obedeciendo los mandatos populares. Ahí obviamente hay todo un conjunto de discusiones porque pues eso se puede convertir en una simple funcionalización de ciertas prácticas que sí tienen sustancia en ciertas comunidades, pero cuando pasan al nivel de los cargos públicos estatales, pues ya pierden su fuerza. Muchos plantean eso. Pero pues es toda una discusión. Bueno, luego tendríamos otro elemento crucial que tiene que ver con el segundo, que es el de la concepción de la comunidad política y sus instituciones como una cosa del pueblo o cosa pública o bien común, ¿no? Es decir, las instituciones le pertenecen siempre, sean cuales fueren, y por instituciones aquí pensamos,
podemos pensar muchas cosas. Es decir, la lengua misma, por ejemplo, una lengua es una institución, es toda una institución. ¿A quién le pertenece la lengua, esa institución? Pues al pueblo, pero al pueblo vivo, en su pluralidad inherente y de manera situada, ¿no? Contextualizada. Y nadie arbitrariamente puede decir, yo decreto que ahora se habla de esta manera o me voy a inventar otra lengua, ¿no? La lengua le pertenece al pueblo en su pluralidad inherente y en su situación histórica particular. Y lo mismo con las demás instituciones. Que son instituciones políticas en la medida en que son instituciones de ese demos, de ese pueblo considerado en su pluralidad inherente. Aquí también podemos pensar, por ejemplo, el asunto de la educación, ¿no? Y de las instituciones educativas. ¿A quién le pertenece el conocimiento, las prácticas pedagógicas, las instituciones educativas? Pues en últimas a ese pueblo en su pluralidad inherente y de manera situada, ¿no? Históricamente situada. Y por lo tanto el conocimiento no debería ser apropiado de manera privada, usufructuado de manera privada, sino que debe ser puesto siempre en función de ese demos en su pluralidad inherente. Y en sus transformaciones históricas. Y así con las demás instituciones. Piensen ustedes aquí la institución que quieran. Em, claro, esto se ha expresado históricamente en las tradiciones republicanas con un lenguaje o a través de unos conceptos que pueden ser no muy amistosos, ¿no? Se dice que las instituciones son una cosa que le pertenece al pueblo. Entonces hay una lógica de sujeto-objeto. Pero lo interesante es que ese objeto es el propio sujeto en última instancia, ¿no? Porque las instituciones son producto del pueblo y están en función del pueblo en su pluralidad inherente y en su devenir histórico. Yo creo que valdría la pena cuestionar ese lenguaje posesivo que concibe a las instituciones como cosas, que de ahí es de donde viene la idea de república, ¿no? Res pública, res significa en latín cosa y pública remite a la idea de pueblo. Entonces son las cosas del pueblo, le pertenecen al pueblo, no a intereses e individuos particulares. Eh, pero bueno, entonces aquí con esta tradición republicana así concebida también se empieza a revivir, por ejemplo, una idea de bien común que también puede ser tremendamente compatible con ciertas concepciones presentes en comunidades que se consideren a sí mismas como comunidades mestizas, indígenas, negras, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces aquí la idea de bien común me parece que es la que toca rescatar o la que más valdría la pena rescatar hoy en día. Las instituciones, sean cuales fueren, y eso pasa también por las instituciones público-estatales, deben empezar a ser concebidas como bienes comunes. Eso es lo que actualmente, por ejemplo, estamos haciendo en la Universidad Nacional de Colombia. Estamos intentando repensar lo público, la educación pública, en este caso lo que aquí llamamos la educación superior, ¿no? La educación universitaria pública, como más bien una educación concebida como bien común. En donde la educación, la universidad y el conocimiento se consideran bienes comunes, que por lo tanto deben responder a los intereses de la comunidad en su pluralidad inherente y en su devenir histórico, eh, em, y que por lo tanto esas comunidades son las comunidades que deben gobernar las universidades o autogobernarse en las universidades. Y aquí pues hay de la mano de toda la reconcepción del conocimiento o reconceptualización del conocimiento y la educación, toda una reconceptualización también del gobierno universitario y del gobierno de las instituciones educativas, de la mano de la idea de bien común. Parcialmente pues afín a toda esta tradición radical, si se quiere. Y finalmente, último elemento de esta tradición, que es como dije en la que más me quería detener, la finalidad de la comunidad política, sea cual fuere, es la autorrealización, ¿no? La autorrealización que pasa por un despliegue de capacidades,
que pueden relacionarse formalmente con derechos, ¿no? Pero aquí el derecho no se fetichiza. Por ejemplo, el derecho a la educación no interesa en términos abstractos. Si se defiende, por ejemplo, un derecho a la educación es porque la educación se materializa en un despliegue efectivo de capacidades humanas concretas en determinados territorios. Entonces, no hay un fetichismo de la ley, un fetichismo de los derechos y del derecho, sino que más bien esos elementos formales que pueden estar o pueden no estar, finalmente están en funciones de la autorrealización, autorrealización singular y colectiva de quienes componen el cuerpo político. Sea un cuerpo político pequeño, por ejemplo, una universidad o una familia, pero también un gran cuerpo político, ¿no? Compuesto por otros cuerpos políticos. Em, bueno. Esos son los elementos que me parecen más interesantes de esta tradición republicana, popular, plebeya o democrático radical y que nos permiten pensar, repensar hoy tanto las instituciones estatales, pero de la mano de una reconceptualización en general de lo que es la comunidad política o el existir político, ¿no? Es decir, esto aplica para repensar particularmente lo público, nuestra relación con lo público estatal, pero ir acercando eso público estatal a otras formas políticas ya existentes que no pasan por el Estado, que plantean más bien una autonomía mucho más fuerte respecto al Estado. Y me parece que esa alianza nos permite ir más allá, como dije al inicio, de la dicotomía adentro-afuera respecto al Estado o con o contra el Estado. Es una forma, si se quiere, de disputar el Estado, pero del lado de prácticas, hermanándonos con prácticas y formaciones no estatales. Y esto permite también responder eventualmente a una de las inquietudes que planteaba Omar al inicio de la sesión de hoy. Y es, ¿qué hacemos, por ejemplo, con esas grandes masas de población urbanizadas pertenecientes a clases populares, muchas veces tremendamente despojadas? ¿No? Y que, por ejemplo, uno de sus grandes momentos o espacios más bien de encuentro y de reapropiación de la propia vida, de la propia existencia, pasa por habitar ciertos espacios públicos, parques públicos, bibliotecas públicas, universidades o colegios o escuelas públicas. ¿Qué hacemos con eso? Eso es una realidad que es una realidad que me parece que no se puede ignorar y que mal haríamos con ignorar porque quizás terminaríamos dándole la razón es más bien a los liberales, libertarianos o libertarios o anarcocapitalistas o neoliberales, etcétera, etcétera, etcétera. Em, bueno, entonces esa sería la primera tradición. Las otras dos tradiciones revolucionarias, como dije, son el anarquismo y el socialismo o comunismo en sus versiones más bien marxistas. ¿Qué ha sucedido históricamente con el anarquismo? ¿Cómo estamos de tiempo? Qué pena, Omar, porque yo aquí estoy. Pues yo creo que vamos muy bien porque vamos escuchándote. Tú sigue por favor, que ¿Sí? creo que estamos supremamente interesante. Y si te cortamos, vamos a quedarnos como a la mitad, como estamos Listo. como en una película en el que no pueden cortarnos el capítulo. Perfecto, entonces continuemos. Em, Bueno, ubiquémonos ahora entonces en la otra gran tradición de la llamada modernidad occidental, que sabemos que es una modernidad, colonialidad realmente, de carácter global desde sus inicios, como plantean Walter Miñolo, ¿no? Aníbal Quijano, Enrique Dussel, y muchos pensadores que no pertenecen al grupo modernidad colonialidad, sino a otras tradiciones, Silvia Rivera Cusicanqui, etcétera, etcétera. Bueno, esta segunda gran tradición entonces es el anarquismo y aquí cómo se concibe el Estado. A mí me parece que el anarquismo aporta cosas interesantes respecto al Estado que tenemos que tener en cuenta, no podemos perder de vista. En primer lugar, lo que nos dicen las diferentes corrientes anarquistas es que el Estado configura per se por sí mismo un sistema de dominación. Me parece que eso no podemos obviarlo, que el Estado per se por sí mismo configura o por lo menos involucra un sistema de dominación eh, que no necesariamente
se va a acabar con el fin del capitalismo. Entonces, esa es una gran pregunta, ¿no? Que es una pregunta clásica que recorre todo el siglo XX y también lo que llevamos del siglo XXI. Es, bueno, el postcapitalismo, una vez superemos el capitalismo, hemos superado de manera automática el Estado, ya sea haciéndole el quite o tomándolo, ¿no? Haciendo una revolución política para que acontezca la revolución social en general. Es una gran pregunta. Y los anarquistas, las anarquistas, siempre han o hemos contestado, yo vengo de una tradición, vale, vale decirlo, ¿no? Yo vengo de una tradición socialista libertaria y anarquista en general, pero pues al tiempo soy politólogo, soy profesor de ciencia política, y pues se dice que uno de los objetos de la ciencia política es el Estado, ¿no? Junto con el poder o las relaciones de poder en general y los sistemas políticos. Entonces, eso me ha hecho también interesarme mucho en todas estas dimensiones y en su complejidad. Y también mi papel en ciertos cargos, donde yo digo, bueno, estoy ocupando este lugar, por ejemplo, como profesor universitario de una universidad pública estatal, ¿y qué hago aquí? ¿No? Es decir, yo puedo echarme un discurso de rechazo absoluto al Estado, pero estoy ocupando un cargo público, público estatal. Entonces ese tipo de lugares también me han obligado a pensar en todo este tipo de cosas, aunque yo provenga pues de una tradición socialista libertaria y anarquista en general. Em, bueno, entonces creo que el anarquismo ha hecho aportes muy valiosos respecto al tema del Estado. El primero de ellos es que nos ha dicho, no, el Estado implica un sistema de dominación por cuenta propia. Es un problema que tenemos que pensar hasta cierto punto en términos autónomos. No se puede subsumir en el asunto económico o en otros asuntos. El Estado es un Estado que hay que pensar de manera inherente y en relación con todo el sistema de dominación que implica. Y lo que nos han dicho entonces los anarquistas, en eso coinciden, coinciden todos, sean incluso, ¿no? individualistas o colectivistas, socialistas, comunistas, lo que nos han dicho los anarquistas en sus diferentes vertientes es que ese sistema de dominación implica, evidentemente, relaciones de mando y obediencia, o mando y subordinación, jerarquías claras, pero en clave de distinciones entre gobernantes y gobernados en donde los procesos históricos son además tan particulares y tan profundos que se empiezan a constituir casi que nuevas clases, clases propiamente políticas, como diría la sociología de las élites, ¿no? Se empiezan a constituir clases inherentes al Estado. Toda una burocracia estatal, los políticos profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay realmente la configuración de todo un sistema de dominación que además implica una jerarquía clara de mando y obediencia, que se traduce como una jerarquía entre gobernantes y gobernados, pero en donde los gobernantes se empiezan a constituir casi que como una clase por cuenta propia o como una clase por cuenta propia y por lo tanto empiezan a desarrollar intereses inherentes, que no necesariamente son los mismos intereses de la clase capitalista o de clases económicas, ¿no? Aunque históricamente han estado profundamente vinculados. Y ese es un asunto que creo que es contribución de los anarquistas, pero que también, en donde también coinciden con corrientes que no son anarquistas y que están vinculadas a lo que se conoce como la sociología y la politología o ciencia política de las élites. Que ahorita quisiera hablar un poquito de eso, porque me parece que es un tema clave. Pero entonces el aporte aquí que yo veo que hacen es pensemos que aquí hay un sistema de dominación imbricado con otros sistemas de dominación y no porque ataquemos uno necesariamente estamos atacando el otro. Eh, Segundo elemento, el Estado aparece como pura negatividad. Claro, eso es limitante porque desde un punto de vista anarquista bien clásico, porque en esto, pues hay ciertos anarquistas que se han salido del molde, como por ejemplo Gustav Landauer, que en su momento ocupó de hecho cargos públicos y por eso no dejó de ser anarquista, particularmente socialista libertario, pero en términos generales, el Estado se tiende a concebir como pura negatividad. Pero pura negatividad no simplemente en términos morales, aunque muchos anarquistas tienen argumentos de corte moral. Pero no me refiero simplemente a una pura negatividad en clave moral, sino a una pura negatividad que se entiende en dos sentidos, por lo menos. El primero de ellos, que acabo también de mencionar,
en el sentido de que el Estado implica la constitución de una élite o clase propiamente política que es fundamentalmente parasitaria. Entonces es pura negatividad porque no afirma nada, simplemente parasita, ¿no? Los burócratas son parásitos. Los políticos y más aún los políticos profesionales son básicamente parásitos. Entonces el Estado se concibe en ese sentido como pura negatividad. No tiene nada que afirmar, no tiene nada que proponer, sino que vive parasitando de lo que se produce, de lo que produce la comunidad plural y viva en su devenir histórico. Y el segundo elemento que aportan las tradiciones anarquistas respecto al Estado como pura negatividad es que el Estado es violencia organizada. Y eso tampoco lo podemos perder de vista nunca. Claro, los republicanos ya lo sabían, un republicano como Maquiavelo, ¿no? El Estado es violencia organizada, implica cierto nivel de centralización de las fuerzas en general, pero particularmente de la fuerza física. Y en ese sentido, pues muchos anarquistas han pasado a reprobar, de hecho, ética o moralmente al Estado, diciendo es que el Estado en sí mismo, en tanto aparato de violencia organizada, debe ser rechazado, de hecho, de entrada por criterios éticos o morales. Aquí no voy a hacer una distinción entre lo ético y lo moral. Em, eh, y ese me parece también un argumento a tener en cuenta. Entonces, ahí hay un aporte interesante, ¿no? Y por último, nos dicen que se trata de una entidad separada que vive a costa de la sociedad, ¿no? Es decir, no solo se trata de que se constituyan élites o se constituyan clases propiamente políticas que parasitan, que son básicamente parasitarias, y todo un aparato burocrático básicamente parasitario, sino que además se separa violentamente la esfera política de la esfera social y se crea entonces una suerte de comunidad artificial en donde nos vemos obligados a relacionarnos de manera autoritaria, violenta, impuesta. ¿Mm? Entonces, repito, lo que dicen muchos anarquistas es, se trata de una entidad separada artificialmente de la sociedad, pero que además vive a costa de la sociedad, pero que además se presenta como la totalidad, como la sociedad en general. Em, y eso entra en contradicción, en tensión con la idea más bien de una constitución más orgánica de lo social. Cuando digo más orgánica de lo social, me estoy refiriendo a una constitución de lazo social que se da por vínculos, por procesos de afinidad, ¿no? No mediados, por ejemplo, por la figura del contrato. Entonces, que para armar familia tenemos que firmar un contrato, que es el contrato matrimonial y que ya define cada uno de los roles, ¿no? Para los anarquistas eso es absurdo porque implica esta separación violenta de una esfera de lo artificial respecto a una esfera prepolítica, supuestamente, que es eh, la de los vínculos domésticos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, para los anarquistas, la colectividad en general debería desarrollarse de una manera mucho más orgánica, menos en ese sentido artificial, contractual, forzada, violenta, mejor dicho, impuesta y decretada de arriba hacia abajo. Am, bueno, eh, y por último, ahorita voy a recuperar esto, ya en clave entonces de pensar el tema del poscapitalismo. Y por último, tenemos las corrientes socialistas y comunistas, pues marxistas, sobre todo clásicas. ¿Qué aportes creo que tienen a la hora de pensar el tema de las transformaciones radicales? Primero, nos dicen que el Estado es ante todo el efecto de relaciones sociales. Yo creo que ese es un gran aporte que está presente ya en Marx y Engels, pero también está en Lenin y también está en otros autores que hacen parte de hecho, de las corrientes clásicas del marxismo. Nos dicen el Estado, a veces nos dicen simplemente es un instrumento de clase, ¿no? Algo que se puede usar y se cosifica en ese sentido profundamente el Estado, pero también está presente la idea muy presente ya en Marx y Engels y sobre todo en Engels y en Lenin, la idea de que el Estado es efecto de relaciones sociales y por lo tanto el hecho de que el Estado desaparezca o perviva depende de si las relaciones sociales que, que lo han producido se modifican o no. Entonces, ¿cuál es la idea de fondo? La idea de fondo es que las sociedades de clases, particularmente las sociedades de clases,
requieren de la existencia de estados y por lo tanto la existencia de esta supuesta esfera que representa la totalidad, pero que es tremendamente artificiosa. No una esfera artificial de lo común, si se quiere. Pero eso sucede en las sociedades de clases. Por lo tanto, en las sociedades en donde ya no existen clases sociales, pues no va a existir Estado. Y claro, aquí hay una tensión con las corrientes anarquistas, ¿no? Porque las corrientes anarquistas nos dicen no necesariamente. No necesariamente, porque las clases asentadas en las dimensiones económicas de la existencia social no necesariamente son equiparables con las clases o las élites propiamente políticas, incluyendo la burocracia estatal, ¿no? Entonces, por el hecho de que ataquemos una serie de relaciones, no estamos necesariamente atacando las otras estructuras que también son jerárquicas, que también son de clase y que también pues están asentadas en relaciones. Entonces ahí hay toda una discusión. Pero lo que se plantea, que en todo caso me parece un gran aporte, es el Estado es efecto de relaciones sociales y de relaciones sociales características de sociedades de clases. ¿Y por qué? Porque son relaciones sociales en donde lo social está profundamente desgarrado por antagonismos. Y como está desgarrado por antagonismos, se tiene que crear artificialmente esta esfera de lo común, que sería el Estado para pasar a mediar en esas contradicciones y antagonismos y no solo mediar, sino incluso pues evitar que aparezcan confrontaciones, ¿no? Y que unas clases o sectores de clase disputen, entren en lucha con las clases dominantes. Esa idea también está presente ya incluso en ese texto clásico del Estado y la Revolución de Lenin. No, repito, la idea de que las sociedades desgarradas por antagonismos, por contradicciones y manas a un antagonismo, son las que requieren que se constituya este espacio artificial por encima de las clases para que medie entre esas clases y para que apague los focos de lucha, ¿no? Supuestamente estas clases se encuentren, se reconcilien en ese espacio artificial de lo común, o de lo común artificioso, artificial. Y por eso toda la idea también del contrato, ¿no? Del contrato, del pacto en la que insisten mucho, sobre todo las corrientes liberales, pero no solo liberales. Em, eh, pero pues uno pensaría, hasta aquí, pues las corrientes marxistas podrían estar de acuerdo en términos generales con las corrientes anarquistas, solo que lo que habría que atacar no es directamente el Estado, sino involucrarse en la lucha de clases, sin ceder ante los puestos, las cuotas burocráticas o la idea de tomar el poder o de constituir partidos que pretendan tomar el poder para cambiar la sociedad entera, que serían los partidos revolucionarios. Pero resulta que no. Justamente resulta que no es así, esa no es la alternativa, precisamente por aquello que ahorita introducía, que era el asunto de las condiciones históricas. No podemos abandonar el Estado porque precisamente el Estado implica centralización de la fuerza y donde queramos hacer la revolución, simplemente atacando o involucrándonos con las contradicciones y los antagonismos de base, una revolución puramente social sin pasar por una revolución política, pues básicamente los estados nos van a aplastar. Los ejércitos nos van a aplastar, la policía nos va a aplastar, o si no nos aplasta nuestro propio estado, nos va a aplastar otros estados. Entonces lo que tenemos que hacer es, se dice, o eso es lo que se sigue de esta argumentación, lo que tenemos que hacer es más bien primero pasar por una revolución política para luego llegar a la revolución social, pero no podemos renunciar a la fuerza del Estado, aunque sepamos que la fuerza del Estado es efecto, de hecho, de las sociedades de clases. Pero por eso es que a lo que llegan es a la idea de la dictadura del proletariado, que es que, claro, de lo uno se desprende lo otro. Eh, lo que hay que asumir no es una democracia liberal falsa que sea puro maquillaje en donde se reencuentren las clases, sino más bien asumir la lucha, pero desde el Estado, desde la idea más bien de dictadura democrática radical o dictadura del proletariado. Y sobre esa idea, pues se montaron en buena medida los grandes experimentos comunistas
estatistas marxistas del siglo XX hasta llegar hoy hasta pues, experimentos que muchos consideran exitosos como el de China, ¿no? Y ahí hay todo un debate también, si es o no un Estado aún comunista o socialista y por qué, y etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es básicamente el argumento. Yo creo que todas estas tradiciones nos dicen cosas valiosas sobre el Estado, que siguen estando vigentes para pensar en clave postcapitalista. Em, y la idea es mirar, bueno, en nuestras propias condiciones, mm, qué aún sigue siendo realmente vigente y qué cosas más bien vale la pena reevaluar radicalmente. Em, y aquí entonces han empezado a emerger una serie de alternativas, alternativas que son deudoras de estas tradiciones revolucionarias y que están pensando en clave postcapitalista, evidentemente. Tenemos, por ejemplo, del lado de la tradición marxista, pues un marxismo profundamente heterodoxo, que al día de hoy ya no parece heterodoxo, porque ha dado lugar a nuevas formas de ortodoxia, que es el que se remite a autores como Gramsci, como Althusser, como Poulanzas, y que hoy llega a autores como, por ejemplo, Bob Jessop, que es un marxista británico muy conocido por ser uno de los tantos exponentes del marxismo abierto, junto con autores como John Holloway, muy conocido por demás en México, ¿no? Que plantean cosas diferentes, pero inicialmente construyen su pensamiento en el marco de eso que se ha llamado en términos generales el marxismo abierto. Entonces aquí hay toda una tradición que ha seguido pensando todos estos asuntos y que no solo se bifurca, que crea un montón de alternativas, ¿no? Entonces, aparece una alternativa radicalmente antiestatista como la de John Holloway, que nos habla de no tomar el poder, ¿no? Más bien abandonar absolutamente la idea de la toma del poder, u otras alternativas como la de Bob Jessop, que es la de repensar radicalmente el Estado, pero ahora en clave democrática, no haciendo, no acudiendo a la dictadura del proletariado, pero además abandonando esa idea de que la revolución social debe implicar una revolución política, sino más bien pensar el Estado en el caso de Bob Jessop, pensar el Estado como sí un sistema de dominación. Que no necesariamente es capitalista, no necesariamente es capitalista y que por lo tanto se puede también confrontar por sí mismo, pero también hay estados capitalistas, nos dice Bob Jessop, pero además lo que se nos dice cuando se habla del Estado es que es algo unitario, substancial, y él dice, no, el Estado no es algo unitario, substancial, es más bien un entramado de relaciones de poder tremendamente heterogéneas, complejas, complicadas, y que por lo tanto es imposible en general, en abstracto, atacar el Estado, ¿no? Sino que más bien hay movimientos estratégicos en ese entramado complejo y heterogéneo de relaciones. Bueno, ahorita podemos hablar un poquito de eso. Simplemente estoy planteando algunas corrientes que han intentado repensar el tema de las instituciones y la revolución y que son deudoras, pero que van más allá de las corrientes o tradiciones clásicas y de esas tres grandes tradiciones clásicas. También encontramos las corrientes llamadas postestructuralistas, ¿no? Que remiten a autores como Michel Foucault, como Gilles Deleuze y Félix Guattari, que también plantean asuntos tremendamente importantes porque complejizan el asunto del poder, que ahorita también podemos hablar un poquito de eso. Encontramos alternativas que para muchas personas ya han dejado de ser revolucionarias, pero para ellos mismos no, como por ejemplo la alternativa que plantea Habermas desde la democracia deliberativa. Él dice seguir siendo revolucionario y deudor de una tradición revolucionaria. Y de hecho, en algunos de sus textos, sobre todo los últimos, bueno, hablar de los últimos en Habermas es difícil, pues porque es un autor bastante prolífico y longevo, pero el caso es que de un tiempo para acá sus textos han estado bastante influenciados por las corrientes anarquistas, por el anarquismo. Em, y entonces allí también se plantea una alternativa interesante,
en clave también republicana y democrática radical, pero muy asociada a la idea de democracia y acción y razón comunicativa de Habermasiana. También tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica alternativas como las que ofrecen autores como Enrique Dussel, que un poco ya ahorita hablé de lo del poder obediencial, pero que básicamente está en sus tesis de política, ¿no? Sobre política. ¿Cómo es que se titula el texto? Eh, Omar, ¿me ayudas ahí? Ya se me escapa el nombre. Tesis de Varias política, ¿no? tesis sobre política, pero no sé, 7 años, Tesis ¿no? sobre política, sí. Pero bueno, que la mayoría de ustedes que residen en México pues conocen muy bien, es un texto muy asociado a lo que ha pasado con Morena, en fin. Entonces, en ese sentido, muchos han perdido fe también en los planteamientos de Dussel, em, pero para muchos otros están vigentes. También encontramos propuestas de corte más radicalmente autonomista, como la de Raquel Gutiérrez Aguilar, que también muchas y muchos de ustedes conocerán bien, ¿no? Que plantea también un horizonte postcapitalista en clave también postestatista, con toda una política sentada en lo común y en las prácticas asociadas a cierta cotidianidad y domesticidad de la vida. Eh, eh, Encontramos también a un autor y político como Álvaro García Linera, ¿no? Muy asociado al gobierno de izquierda de Evo Morales en Bolivia, en fin. Esto es simplemente para hacer un panorama bastante amplio de las alternativas. O sea, en realidad hay muchas alternativas que han intentado complejizar el Estado y sus instituciones y pensando en diferentes grados, aún de una manera radical o revolucionaria o en una transformación social generalizada. ¿Por qué menciono este panorama? Que es un panorama muy hecho, es un brochazo, ¿no? Simplemente algo indicativo, porque creo que solo plantear ese panorama ya es importante en clave postcapitalista y en clave de repensar las instituciones desde el postcapitalismo y para el postcapitalismo. Porque esto abre la imaginación, así como hacer ese rápido recorrido por las tradiciones clásicas plantear este panorama actualizado también despierta la imaginación colectiva, a mi modo de ver, y nos hace también considerar las instituciones y el Estado de diferentes maneras. Y justamente yo creo que el sentido de espacios como este es el de hacer un recorrido por esos diferentes planteamientos y ver finalmente cómo nos ubicamos colectivamente, ¿no? Y cómo nos empezamos a mover colectivamente. Pero ya es valioso desde mi punto de vista ofrecer la cartografía del panorama y repito, sobre todo para activar la imaginación colectiva respecto al Estado y sus instituciones, complejizándolas. Y ojalá complejizándolas más allá de la lógica adentro-afuera, con o contra, que es particularmente pues ¿no? Mi postura. Bueno, habiendo hecho entonces rápidamente recorrido y habiendo planteado de manera muy superficial este panorama en el que nos encontramos hoy, me gustaría entonces profundizar en una propuesta, que es una propuesta asociada a un autor colombiano, muy leído en por parte de ciertos sectores o en ciertos contextos en Colombia, pero profundamente desconocido en otros países y en otras latitudes, que es Estanislao Zuleta. Y a mí me gusta mucho su pensamiento político porque es un pensamiento político muy situado. Sus textos siempre son textos tremendamente situados y por eso mismo es que quizás también no ha tenido la relevancia que otros autores como, no sé, por ejemplo, René Zavaleta o, en fin, que tienen un discurso teórico de alto vuelo y que a veces tiende a perder la complejidad de la situación, de la coyuntura, aunque obviamente esos autores dirían que no es así, pero yo creo que tiende a ser así. Se tiende a convertir en discursos muy teoréticos y tremendamente ideológicos en el sentido de programas para la acción, ¿no? Ideas que informan modos de acción o guían modos de acción. En cambio, las reflexiones de Stanislao Zuleta eran reflexiones
muy situadas desde sus propios papeles políticos, lugares políticos, y que por eso mismo creo que complejizan aún más, de manera nuevamente situada, el tema del Estado y las instituciones. Entonces me quisiera detener particularmente en ese autor. Em, Simplemente para mostrar una de las tantas alternativas a estas dicotomías adentro, afuera o con contra el Estado. Em, bueno, Stanislao Zuleta es un autor difícil, muy difícil de clasificar, porque nunca le interesó además clasificarse, pero además fue autodidacta. Tuvo una educación completamente autodidacta, o tuvo algunos años de escuela, pero luego renunció de hecho a la escuela y se formó a sí mismo, y aún así en todo caso pues llegó a ser profesor universitario, ocupar algunos cargos públicos importantes para su época, y llegó a participar en diferentes procesos sociales de carácter además comunitario. Entonces tuvo una vida bastante interesante a mi modo de ver, que tiene elementos muy libertarios o anarquistas, pero que también pasa por o implica una experiencia de haber, como dije ahorita, ocupado ciertos cargos públicos. Entonces esa mezcla y la situación particular de la Colombia que vivió en su momento lo obligó a pensar el Estado y sus instituciones de una manera no revolucionaria clásica. Entonces, lo que él dice es, yo me quiero deslindar, lo que planteaba era, yo me quiero deslindar tanto del marxismo clásico y de la idea de que hay que pasar por la dictadura del proletariado, o que hay que pasar por una revolución política para hacer una revolución social en general, pero también me quiero desligar de la idea del anarquismo en términos de su concepción del Estado como pura negatividad. Ya ahorita lo reconstruí, entonces, pues no lo voy a repetir. Él dice, nos están planteando sobre todo en clave de la modernidad europea, occidental, dominante, esas dos grandes alternativas revolucionarias. Pero yo no quiero pensar ni en una ni en otra alternativa. Quiero más bien construir una propuesta que siga siendo revolucionaria, que implique acción revolucionaria, pero que a su vez sea democrática. Es decir, hay una radicalización de la democracia muy afín a las corrientes anarquistas, pero a su vez está la posibilidad de pensar o de repensar el Estado y sus instituciones, y por lo tanto la manera en que se ocupan los cargos públicos. Ese era el reto que se ponía en su momento Stanislao Zuleta, y que me parece que sigue estando en muchos sentidos vigente, ¿no? Repito, en clave de pensar más allá de con contra el Estado o adentro o afuera. Eh, a su pensamiento lo podemos llamar un pensamiento democrático radical realmente, democrático radical que no renuncia a la acción revolucionaria, pero que es una acción revolucionaria que no es ni marxista clásica ni anarquista, y que de hecho discute con ideas provenientes de otras corrientes del pensamiento político, que hacen parte del pensamiento político, algunas de ellas, de hecho, republicanas, e incluso algunas liberales. Entonces es un pensamiento muy interesante, porque es complejo, es rico en elementos, y que responde, repito nuevamente, a la situacionalidad, que no pretende constituir un gran programa político, sino más bien articularse con procesos en curso de manera compleja. Entonces, ¿cuáles serían las características para formalizar un poquito los planteamientos de Stanislao Zuleta, que él mismo no lo hizo en vida, pero lo podemos hacer aquí ya en gracia de discusión para dar la discusión sobre el postcapitalismo? Entonces, ¿cuáles serían formalmente esos elementos que constituirían su apuesta por la democracia radical? Como repito, una forma de no renunciar a la acción revolucionaria, pero no adherirse ni al marxismo clásico ni al anarquismo clásico en sus diferentes vertientes. Entonces, primera característica. Las instituciones democráticas para él se conciben, y también los derechos humanos, porque le interesó pensar mucho el problema de los derechos humanos. Entonces, las instituciones democráticas y los derechos humanos son percibidos ante todo como conquistas populares. Y esto es muy importante, porque él dice, no podemos sin más ni más rechazar la idea de democracia y de derechos humanos, o las ideas de democracia y derechos humanos, simplemente porque son burguesas o afines al modo de producción capitalista.
sino que más bien tenemos que entender que si nos adentramos en la historia de las transformaciones democráticas y de los derechos humanos en sus diferentes expresiones, vamos a encontrar que detrás de eso había potentes movimientos populares. Entonces, para él, ante todas esas instituciones y esos derechos humanos eran percibidos como conquistas populares. Ahora, sí es cierto que hay un gran peligro, que es el peligro del formalismo. Y el peligro del formalismo ocurre cuando tanto las instituciones democráticas como los derechos humanos se desvinculan de sus fuerzas vivas, es decir, del poder popular, considerado en su heterogeneidad o pluralidad inherente. Ese es el gran peligro del formalismo. ¿Por qué? Pues porque con el formalismo, desvinculando esas instituciones y esos derechos de las fuerzas vivas, populares en movimiento, lo que ocurre es que se encubren relaciones de opresión y de explotación. Entonces, claro, y ocurre lo que decía Marx, pues tú eres libre, pero libre para que te esclavicen, ¿no? Para que te exploten, para vender tu fuerza de trabajo porque no tienes nada más. Entonces, la libertad se convierte más bien en una manera de encubrir la explotación y la opresión. O cuando Marx dice eso respecto en general a los valores de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad y lo que él llamaba Bentham. Pero bueno, no voy a reconstruir toda esa historia. El caso es que él dice, del marxismo tenemos que aprender que en efecto esas ideas se pueden concebir como meros ropajes para justificar u ocultar la opresión y la explotación y de hecho para que se dé mediante, con otros nombres, por otras vías. Pero eso ocurre porque ocurre una formalización, un excesivo formalismo de las instituciones democráticas y de los derechos. Pero cuando las instituciones democráticas y los derechos se experimentan, son apropiados por la gente, defendidos y mantenidos, entonces ahí se convierten en otra cosa, se convierten como lo que desde el inicio mayoritariamente son, que son conquistas populares. Ese es el primer elemento que me parece interesante para la reflexión en clave postcapitalista. Entonces, no es lo mismo apelar a un derecho en una condición histórica que en otra. A veces puede ser estratégicamente importante si ese derecho está sustentado en tiene sustancia, ¿no? Está articulado con movimientos populares fuertes, comunitarios, de base, etcétera, etcétera. Pero a veces el derecho puede ser también un ropaje para simplemente justificar relaciones de explotación y opresión. Pero de entrada no es una u otra cosa. ¿Sí? Puede ser las dos cosas dependiendo del momento, la situación histórica. Creo que ese es un aporte interesante que nos hace Zuleta. Segundo elemento, nos dice, es la base de la democracia radical, tal y como él la piensa, es justamente el poder popular, pero el poder popular es entendido como la fuerza colectiva del pueblo en movimiento y cuando dice del pueblo en movimiento está pensando sobre todo en los sectores históricamente excluidos, marginados, subalternos. Pero esos sectores cambian, cambian con el tiempo, cambian históricamente. Sí, lo que hoy, por ejemplo, en Colombia son los sectores excluidos, subalternos, eh, marginados, no es lo mismo que a lo que son esos sectores, por ejemplo, en un contexto como el contexto francés o alemán, yo qué sé. Entonces, claro, se trata de entender que el poder popular remite siempre a un demos, a un pueblo, pero que ese pueblo cambia y que ese pueblo no es simplemente la totalidad de la ciudadanía o de la población, sino que es ante todo los sectores históricamente excluidos, marginados, subalternizados. Entonces, el pueblo siempre ha tenido dos sentidos, el de la totalidad y el de la parte. Y Estanislao Zuleta nos dice, realmente la democracia radical piensa el pueblo en relación fundamentalmente con los sectores históricamente explotados, excluidos y subalternizados o subalternos. ¿Por qué? Pues porque los otros sectores no tienen déficit de participación ni son deficitarios en el sentido de que sus necesidades materiales no estén satisfechas, ¿no? Esos otros sectores
ya tienen cubiertas ciertas necesidades importantes, ya participan, de hecho han modelado muchas de las instituciones porque las han cooptado, ¿no? Las han casi que monopolizado en América Latina, sabemos eso muy bien. Entonces, esos sectores no configuran realmente el pueblo en el sentido de el pueblo que requiere de la democracia. La democracia la requiere quienes no participan o no han participado históricamente y quienes están en situaciones de opresión y de explotación. Entonces, la base de la democracia radical es el poder popular, pero lo popular entendido de esa manera específica. Y por lo tanto, cuando se despliegan estas comunidades en movimiento, lo que se despliegan son fuerzas capaces de disputar y de hecho incluso de sustituir a sectores que están en ciertas posiciones de poder, ¿no? Y eso deja marca en las instituciones, deja huella en las instituciones. Eh, por ejemplo, aquí en Colombia, a través de las luchas de muchas comunidades de base, se logró, por ejemplo, dejar la marca institucional de la consulta previa. Y la consulta previa ha sido importante en ciertos escenarios, por ejemplo, para frenar dinámicas extractivistas, ¿no? Que implican no solo la destrucción de la propia comunidad, sino de la naturaleza en general. Entonces, tenemos esa concepción de una democracia viva, ¿no? Y que deja huellas, marcas institucionales. ¿Por qué? Porque las propias instituciones, en principio, si son democráticas, implican una ampliación de derechos que se traducen en capacidades concretas y que además son modificaciones que solo han acontecido gracias a que estos sectores marginados, excluidos, subalternizados históricamente se han movilizado. Tercer elemento importante, ese poder popular, esas fuerzas colectivas, ante todo de los sectores marginados que cambian con el tiempo, los sectores no están dados, cambian, hay nuevas luchas y eso hay que tenerlo presente siempre, ¿sí? Y nuevos modos de organización. Entonces, ese poder popular debe estar acompañado para Estanislao Zuleta de dos tipos de acción. Este elemento me parece también una contribución interesante. O sea, se trata de una acción popular, acción revolucionaria en sus orígenes. Pero esa acción tiene por lo menos dos dimensiones o dos componentes o se expresa de dos maneras. Es tanto acción racional como acción deseante. Y esto es muy bonito. Cuando el pueblo se mueve y se mueve en función de crear nuevas instituciones o de dejar huella en las instituciones estatales, marca en las instituciones estatales, ese pueblo en su heterogeneidad se mueve, pero se mueve racionalmente y de manera deseante racionalmente y de manera deseante. ¿En qué sentido se mueve racionalmente? Se mueve racionalmente porque se mueve intentando deliberar, argumentar, entender también su situación. Y lo que dice Zuleta es que lo que él constata es que a quien se considera igual, se le intenta de discutir con ciertos argumentos, demostrar. A quien se le considera superior o inferior, simplemente se le suplica o se le intenta seducir. Entonces, aquí no se trata de que cuando el pueblo se mueva en su heterogeneidad, simplemente se le suplique a quienes están en posiciones de poder. No, se les intenta demostrar, se les intenta convencer. Y ese componente es un componente democrático al cual no se puede renunciar. O sea, no se trata simplemente de ganar espacios por la fuerza, se trata también de ganarlos a través de procesos deliberativos que son muy importantes porque ya implican otro modo de existencia y de relacionarnos de manera no jerárquica y prefiguran, por lo tanto, otro horizonte. Diríamos acá un horizonte quizás postcapitalista con sus prácticas comunicativas y ahí parcialmente Zuleta se acerca a ciertos planteamientos de Habermas, sobre todo cuando los presenta de una manera radical o revolucionaria. Y por el otro lado está la dimensión deseante, no por el otro lado, ¿no? Son dimensiones indisociables, inseparables. La dimensión deseante, dice Zuleta, tiene que ver con, en primer lugar, un cultivo de la esperanza. O sea, esas fuerzas que se despliegan no solo se despliegan con cierta racionalidad capaz de deliberar, de discutir, de llegar a acuerdos eventualmente, sino que además esas fuerzas se despliegan con un estado afectivo. Esto es muy bello,
con un determinado estado afectivo que también prefigura otros modos de existir en el mundo. Ese estado afectivo es un estado afectivo que él asocia con la idea de esperanza, y esto es muy spinociano, esto está muy presente en Spinoza, cuando Spinoza dice las multitudes libres se mueven ante todo guiadas por la esperanza, mientras que las multitudes esclavas se mueven ante todo guiadas por el miedo. Stanislao Zuleta piensa algo muy similar, que además leyó, porque además leyó a Spinoza. Y dice, estas fuerzas cuando se despliegan, despliegan no solo esta dimensión racional, sino esta dimensión afectiva que implica una afectividad asociada al cultivo de la esperanza. Mientras que los pueblos cuando se mueven guiados por el miedo, la desesperación, incluso la resignación, pues eso lo que ahonda es la impotencia y por lo tanto dinámicas de opresión y de explotación. Entonces hay también una dimensión afectiva asociada a los procesos de transformación, es lo que quiero decir. Cuando se despliega la potencia popular, esa potencia popular tiene una dimensión racional, pero también una dimensión afectiva asociada a la esperanza, no tanto al miedo, la resignación ni la desesperación. ¿Por qué? Porque esos estados afectivos ya implican que se empiecen a configurar uno u otro tipo de instituciones o uno u otro tipo de relaciones. ¿Sí? Cuando uno está preso del miedo, de la desesperación más aún, pues simplemente se entrega a poderes constituidos. Es fácil que uno se entregue fácilmente a autoridades religiosas, políticas o de otro tipo. Entonces, esos estados afectivos ya prefiguran cosas. Y si lo queremos pensar en clave poscapitalista, pues tenemos que pensar en cómo los estados afectivos que están presentes en las comunidades ya prefiguran nuevas instituciones y nuevas relaciones. Eso me parece muy, muy bello de lo que plantea Zuleta. Y últimos elementos. La democracia para Stanislao Zuleta tiene que ver también con la idea de búsqueda constante de la verdad. No hay una verdad absoluta, no hay una verdad última. ¿Por qué? Porque asimismo, así, o más bien, así como ese pueblo cuando se mueve en clave deseante, también se mueve en clave racional. Busca deliberar, llegar a acuerdos, demostrar y no solo imponer o suplicar o seducir. Y eso quiere decir que siempre se está intentando encontrar la verdad, pero la verdad última no existe. Por lo tanto, es un rechazo de entrada a tesis tecnocráticas, a tesis de políticos profesionales iluminados, de grandes líderes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay también toda una forma de concebir el conocimiento y la producción de verdad que ya prefigura en la práctica política otro tipo de mundo. Así los procesos se desplieguen en relación con la necesidad de obtener derechos y de demandar instituciones en relación con el Estado, ¿no? Pero ahí ya se están prefigurando otras cosas en la práctica, con las prácticas y cómo eso deja huella en ciertas instituciones. Em, y en ese mismo sentido, siguiente elemento, Stanislao Zuleta plantea que a mayor democracia hay un mayor despliegue de potencia, es decir, de capacidades. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si se conquista un derecho, realmente lo que se conquista, si eso se materializa, es una capacidad concreta. De lo contrario, es puro formalismo. Pero a menor democracia, lo que hay es más impotencia. A menor democracia hay más impotencia y por lo tanto más desesperación, miedo, resignación. Y eso que se traduce en términos afectivos tiene su correlato en términos materiales. ¿Cuál es el correlato en términos materiales? Una vida de miseria, es decir, de falta de capacidades concretas, de vida en medio de la pobreza, de no tener para el transporte público, ¿no? Dinero para el transporte público, de no poder acceder a ningún tipo de educación, de etcétera, etcétera. Entonces, repito, cuando hay menos democracia, hay impotencia, hay más impotencia. Pero la impotencia tiene un sentido afectivo, que es caigo presa de la desesperación, del miedo, la resignación, pero al tiempo materialmente eso se traduce en miseria, en diferentes formas de miseria o menesterosidad, falta de capacidades concretas. ¿Mm? Como por ejemplo puede ser pasar hambre. Em, em, bueno, y siguiente y último elemento. Zuleta plantea
que es en el ejercicio mismo de la democracia que las comunidades, los pueblos en movimiento averiguan sus intereses y aprenden a defenderlos y por lo tanto se forman políticamente. Entonces, no hay necesidad de formar cuadros políticos en sentido estricto, en un sentido clásico. No hay necesidad de revelarle a las masas cuáles son sus intereses, ¿no? A las masas oprimidas cuáles son sus intereses, sino que más bien lo que hay que hacer es poner a esos sectores históricamente excluidos, marginados, subalternizados en movimiento, porque es cuando se mueven, se empiezan a organizar, que no solo que empieza a cambiar su estado afectivo, sino que también empiezan a averiguar sus intereses. Los intereses no están dados de antemano, reconociendo, por ejemplo, su lugar en la estructura social, sino que los intereses se empiezan a producir, se empiezan a averiguar, a construir colectivamente. Se aprende a defenderlos y por lo tanto la gente se empieza a formar políticamente en medio de esos procesos. Y ahí ya se está prefigurando un horizonte poscapitalista y postestatista, incluso cuando se entra en relación con el Estado. ¿M? Se está prefigurando otra cosa, porque las relaciones son diferentes a las relaciones tradicionalmente vinculadas a la idea clásica de partido político, etcétera, etcétera.